Fórum Seguridad Social. Nuevos beneficiarios en la sustitución de la pensión familiar. Recientemente, la Corte Constitucional, a través de sentencia, precisó el alcance de la denominada pensión familiar y determinó nuevos beneficiarios de esa pensión social. Finalidad del bono tipo B en la financiación de pensiones. El bono pensional tipo B le permite al afiliado que prestó sus servicios en el sector público financiar su pensión cuando la misma sea reconocida. En caso contrario, acrecerá el Fondo Común Pensional del régimen de prima media con prestación definida. Conozca las reglas para el reconocimiento y pago de pensión de sobreviviente. Recientemente, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y de Protección Social, en atención a la orden de la Corte Constitucional, publicó las 7 reglas judiciales para el reconocimiento y pago en favor de los beneficiarios inválidos de las pensiones de sobreviviente. Conozca el alcance de la afiliación de extranjeros al Sistema General de Pensiones. Recientemente, la Superintendencia Financiera se ha pronunciado respecto a la afiliación de extranjeros al Sistema General de Pensiones, donde precisó las reglas que se rigen frente a eso. Base de datos de empleados y nómina debe inscribirse en el RNBD. El Registro Nacional de Bases de Datos, RNBD, es el directorio público de las bases de datos sujetas a tratamientos que operan en el país, el cual será administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio y será libre de consulta para los ciudadanos, la cual incluye también bases de datos de nómina y empleados. ¿Cuándo tienen derecho al pago de la prima de servicios los empleados de orden territorial? El Departamento Administrativo de la Función Pública, en reciente concepto, precisa las reglas para que sea procedente el reconocimiento y pago proporcional de la prima de servicios a favor de los empleados públicos del orden territorial. Prestaciones sociales no conciliables. Un derecho es cierto en la medida en que esté incorporado en el patrimonio de un sujeto, es decir, cuando operaron los supuestos de un hecho de la norma que consagra el derecho, así no se haya configurado aún la consecuencia jurídica de la misma. Caducidad o prescripción en materia pensional. La prescripción resulta viable exclusivamente respecto de los créditos o mesadas pensionales que no se hubiesen solicitado dentro de los 3 años anteriores al momento en que se presente la reclamación del derecho. Trabajadores independientes pueden hacer pagos a la Seguridad Social a través de SAS o cooperativas. El Ministerio de Trabajo, en reciente concepto, señaló las reglas que deben seguir los contratistas a la hora de realizar los aportes al sistema de seguridad social integral y frente a qué entidades debe realizarlas. ¿Puede negarse una IPS o EPS a expedir una incapacidad médica? Recientemente, el Departamento Administrativo de la Función Pública emitió concepto donde precisó la transcripción como figura determinante frente al empleador para validar incapacidades médicas. Fórum Laboral. Seguridad social como incentivo para las prácticas laborales y judicatura en el sector público. El Ministerio de Trabajo, mediante reciente decreto, adicionó algunos artículos al decreto 1072 de 2015, decreto único reglamentario del sector trabajo, los cuales reglamentan la seguridad social de los estudiantes que hacen parte de los programas de incentivo para las prácticas laborales y judicatura en el sector público. Procedencia de la prescripción para la declaratoria de contrato realidad. El Consejo de Estado, en reciente sentencia, se pronunció frente a los derechos o prestaciones derivadas de la declaración de una relación laboral, indicando que si bien es desde la sentencia que se hacen exigibles estas prestaciones sociales derivadas de dicho contrato, el trabajador debe reclamar el reconocimiento de su relación contractual sin que acceda a la prescripción de los derechos que pretende, lo que significa que debe solicitar la declaratoria de la existencia de esta relación en un término no mayor a 3 años. Obligación del empleador de no desvincular automáticamente a un trabajador con disminución en su estado de salud.
La Corte Constitucional realizó un pronunciamiento frente a la procedencia del amparo de tutela, frente a la desvinculación de un trabajador que ha sufrido una disminución en su estado de salud, e indicó que para la procedencia de este mecanismo frente a un despido injustificado por presunta vulneración al derecho a la igualdad de un enfermo, debe probarse que la desvinculación se basó en las limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales del trabajador y que tal conducta constituyó una discriminación. Conozca el alcance del fallo de la Corte Constitucional sobre contrato realidad a madres comunitarias. Recientemente, la Sala de Revisión de la Corte Constitucional profirió fallo contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, declarando la existencia del contrato realidad a madres comunitarias. ¿Cómo puede una empresa elaborar el reglamento interno de trabajo? La legislación colombiana ha establecido como deber en cabeza del empleador la elaboración de un conjunto de normas que determinan las condiciones a que debe sujetarse el empleador y sus trabajadores en la prestación del servicio, el cual es denominado Reglamento Interno de Trabajo. ¿Conoce la forma adecuada para la elaboración de una carta de renuncia? La legislación colombiana ha cambiado considerablemente frente a la aceptación de renuncia por parte del trabajador y actualmente es una forma de dar por terminado el contrato de trabajo sin consecuencias económicas sancionatorias para el empleador. Conozca cuáles son las modificaciones al proyecto de ley que pretende cambiar jornada laboral y el recargo nocturno. Recientemente, en plenaria de la Cámara de Representantes, se aprobó en segundo debate con ciertas modificaciones el proyecto de ley, mediante el cual se modifica la jornada de trabajo y el recargo nocturno establecidos en el Código Sustantivo de Trabajo. ¿Cómo se debe elaborar un acta de diligencia de descargos? La legislación colombiana en materia laboral establece que en el evento de que un trabajador incurra en una justa causa para dar por terminado de forma unilateral el contrato de trabajo sin derecho a indemnización, es deber del empleador llevar a cabo una diligencia de descargos con el objeto de que el trabajador tenga la oportunidad de explicar lo ocurrido y defenderse en virtud de asegurar el derecho al debido proceso. ¿Conoce usted cuáles son las distintas modalidades con las cuales se puede acceder al derecho de pensión de sobrevivientes? El Consejo de Estado en reciente sentencia se pronunció frente a la sustitución pensional, indicando cuáles serían las diferentes condiciones y modalidades mediante las cuales es posible acceder a los beneficios de la pensión de sobreviviente. Efectos patrimoniales de la declaratoria de un contrato realidad de trabajador en misión de una entidad pública. Recientemente, el Consejo de Estado precisó los efectos que procede al demostrarse la existencia del contrato realidad de un trabajador independiente que presta sus servicios al Estado.